Hola, buenas a todos y bienvenidos a la quinta clase de Reinforcement Learning, ya en la recta final de la recta final. Muy bien, ¿qué es lo que nos espera esta clase 5? Bien, en esta clase 5 vamos a pasar a hablar un poco sobre los métodos aproximados. Vamos a estar charlando un poquito, como siempre antes, alguna noción intuitiva, tal vez a veces un poco pérdida de tiempo, pero intuición al fin acerca de qué es una aproximación y qué va a ser una aproximación en el contexto de reinforcement. Vamos a ver cómo formular, digamos, estas técnicas, estos updates en función de una tarea supervisada. Vamos a hablar sobre los costos, digamos, en la función de costo que vamos a establecer para el problema de RL. Y vamos a estar tocando temas que tal vez se han visto en otros cursos para aquellos que hayan cursado Deep Learning o Machine Learning o lo hayan visto en otro lado. Muy bien. Entonces, comencemos por recordar que si nosotros miramos la mayoría, y si no me equivoco, todos los métodos y los algoritmos que vimos, están definidos de forma tal que funcionan exclusivamente para problemas que tengan un espacio de acciones y un espacio de estados finitos. Esto lo hicimos porque en algún momento necesitábamos computar el valor de un estado o el valor de la acción, digamos, las dos funciones que nosotros usábamos asumiendo una estructura subyacente de cadena de recompensa markoviana o asumiendo una señal de recompensa y una transición de mundo que puede no ser markoviana en el caso de las técnicas de Monte Carlo, pero que pueden ser atacadas con las técnicas de Monte Carlo eh, a pesar de no cumplir con la propiedad markoviana. Nosotros veíamos que siempre teníamos una necesidad de colapsar, digamos, a un conjunto de estados. De hecho, parte de la formalización de cada uno de los problemas contemplaba agarrar y establecer cuáles eran la lista de nuestros estados. En esencia, a estos métodos se los llama métodos tabulares porque cualquier cosa que sea finita puede ser metida en una tabla. En el caso de los valores de la acción es una tabla con dos entradas, ¿no? Acción y estados. Y es por eso que nosotros, en la mayoría de los métodos, perdón, en todos los métodos que vimos, teníamos al comienzo del algoritmo inicializaciones que se correspondían con la cantidad de estados, la cantidad de acciones, y solíamos inicializar un vector de las dimensiones correspondientes con ceros o en el caso de ser valores optimistas con un valor, qué sé yo. Sin embargo, a pesar de haber tenido en cuenta esta limitación y por ahí sin haber dicho la palabra tabular, la verdad es que no recuerdo si hablamos de estos métodos como métodos para soluciones tabulares, de problemas tabulares. Lo cierto es que nosotros descubrimos la limitación que tienen los métodos tabulares para representar estados de problemas muy complejos. En las clases sincrónicas hemos charlado un poco sobre la formulación de los estados de la generala y ya uno empieza a observar que la cardinalidad de esos conjuntos de estados y acciones empieza a crecer de manera muy rápida, tal vez en el límite de lo que la formulación de problemas tabulares nos permite resolver. En el caso de los juegos de mesa se da muy a menudo. Hemos charlado desde siempre el ejemplo del ajedrez, que tiene un factor de brancheo que hace que tenga número de estados más o menos del orden 10 a la 40, es decir, es una cantidad completamente inmanejable para cualquier cantidad de cómputo con la que contemos a la hora de resolver del, eh, con algoritmos de los que vimos hasta ahora, que asumían, digamos, la posibilidad de instanciar un arreglo donde guardamos información sobre nuestras recompensas esperadas, ya sea para un estado o para un par de estados de acción, si se tratase del valor del estado de la acción. Entonces, acá anoté, digamos, un bullet point en función de la cadena de razonamiento que uno, uno formularía a la hora de ver como alternativa para solucionar estos problemas, más que inventarse un nuevo espacio de estado finito, pero que no, que no contenga toda la información. Es decir, uno podría, el problema del ajedrez, tal vez dividirlo en subestados que no contemplen todos los 10 a la 40 estados solamente para poder utilizar los algoritmos. O podría agarrar y decir, che, voy a intentar de aproximar, voy a intentar de representar mis estados fidedignamente, pero voy a intentar de aproximar el valor del estado o el valor de la acción. Entonces, la cadena de razonamiento sería la cardinalidad de mi conjunto de estados es gigantesco para almacenar en una tabla, pero asimismo necesito poder computar los valores de estado, es decir, B sub pi de todos los S pertenecientes a S mayúscula, ¿no? El conjunto de estados, para estimar el valor de mi política. Como así también yo quiero calcular el valor de la acción para todos los pares SA para poder mejorar esa política.
Es decir, que si yo encuentro alguna manera de expresar de forma aproximada a b sub pi y a q sub pi, puedo en esencia utilizar los mismos algoritmos que ya vimos para estimar, por ejemplo, y para mejorar el control. Y para mejorar, es decir, el control. Es lograr el control de nuestra política, el control óptimo. Acá lo que escribo es algo muy importante, que es que después de todo, la técnica de la iteración de política generalizada solo requiere que nosotros obtengamos Q de pi. Recordemos que cuando saltamos a problemas en los cuales era muy difícil definir la dinámica del mundo, rápidamente tuvimos que colapsar a Q para mejorar la política porque no podíamos traducir B a Q, dado que nos faltaba, digamos, la P subyacente que nos permitiría hacer cuentas para pasar de una a otra. Entonces, habiendo dicho esto, yo creo que podemos hacer un pequeño paso atrás y empezar a hablar un poco de qué se trata esto de aproximar, solamente por si alguno no tiene todavía la intuición correcta o nunca se lo puso a pensar, o ya la tiene y no viene mal nunca repasarla. Entonces, ¿qué implica aproximar? Entonces, aproximar en la jerga cotidiana, ya sabemos lo que es el acercarnos a algo. Si uno se pone riguroso, una aproximación que queda a una distancia arbitrariamente chica de algo a lo que se quiere aproximar, es ese algo. Y esa interpretación tendría más que ver con lo que es, digamos, una interpretación más de cálculo analítico si se quiere, mecánica del continuo, en el caso de que estemos tratando con problemas de la física real, donde asumimos que estamos hablando de la misma cosa si nos podemos acercar de una manera arbitrariamente chica. Pero lo que casi siempre queremos hacer con una aproximación es intentar de ahorrarnos algo y poder, sin embargo, expresar el fenómeno en su totalidad, o casi en su totalidad. La palabra misma ya nos está diciendo que nosotros estamos aproximando, es decir, nos estamos acercando, porque venimos limitados, o sea, nos acercamos desde nuestra limitación hacia algo que sabemos que en el sustrato causal del universo es extremadamente difícil de modelar o de simular computacionalmente. Entonces intentamos en algún sentido de hacer un simulacro, de simular el sustrato de ese causal que nos permita obtener el fenómeno. Las aproximaciones en el contexto de RL en algún sentido involucran la reducción en la complejidad algorítmica del cálculo de un valor de estado o el cálculo de un valor de una acción cuando estemos intentando mejorar la política. Es decir, ¿por qué hablo sobre complejidad algorítmica? ¿Por qué? Porque en esencia todos los problemas que sean con conjuntos de estados finitos, en teoría podrían tener una tabla finita, una cantidad absurda de estados y imposible para todos los computadoras juntas del universo, pero una cantidad finita al fin en términos estrictamente matemáticos. No implementables, pero finita. Entonces, la complejidad algorítmica en ese caso, la reducción de la complejidad algorítmica implicaría, digamos, almacenar alguna abstracción sobre nuestra tabla que nos permita computar el valor del estado de una acción sin tener que hacer este mapeo uno a uno. Entonces, para que se entienda tal vez un poco mejor este párrafo, esta oración, vamos a definir qué es complejidad algorítmica en términos en términos más que nada, tengo entendido que hay como bastantes corrientes para definir la complejidad algorítmica. A mí la que me sirve al menos para pensar en estos problemas es la complejidad algorítmica definida por Kolmogorov, que lo que siempre se suele usar como caballito de batalla para ejemplificarla es la idea de que la complejidad es básicamente la complejidad algorítmica es la longitud de la función que genera los resultados que quiero generar. Entonces, el ejemplo que se suele usar es para determinar el algoritmo, digamos, la complejidad algorítmica de un algoritmo que escupe distintos strings. Entonces, supongamos que tenemos dos strings, uno que tiene AB, 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 así un montón de veces, en realidad son 16 veces, el par AB. Y después tenemos algo que parece bastante random, ¿no? Que básicamente fui yo golpeando el teclado. Entonces uno podría pensar que la longitud del string, por ejemplo, en un lenguaje de implementación como Python, de la función que me imprime en pantalla alguno de estos dos textos, uno de estos dos strings, es la complejidad algorítmica de mi función que es imprimir en pantalla. Entonces, es evidente que uno en Python puede tomarse
tomar muchas ventajas con respecto digamos, al printeo en pantalla de un string, pudiendo hacer operaciones sobre strings, como por ejemplo multiplicarlo 16 veces, que significa básicamente concatenarlo 16 veces, para obtener un algoritmo que a la hora de imprimir un string que tenga 32 caracteres tiene menor complejidad algorítmica, definida de esta forma, que el otro ejemplo. Entonces, ¿cuál es el caso tal vez ingenieril por excelencia que habla sobre una imposibilidad de reducción de complejidad algorítmica? O a veces una elección voluntaria de no reducir esa complejidad algorítmica. Para alguno de ustedes que haya cursado alguna ingeniería, que haya tocado alguna materia de termodinámica o fluidodinámica, o tal vez en la secundaria algún ejercicio de física o lo que sea, hayan visto este ejemplo, que es en muchos problemas nosotros necesitamos, por ejemplo, considerar variables termodinámicas de nuestros materiales, como puede ser el calor específico. Y más de una vez, a la hora de resolver los ejercicios, nos toca agarrar una tabla que tiene muchas entradas, en este caso son dos nomás, temperatura versus calor específico versus temperatura, y nos tocaba ir y mirar el numerito y meterlo en las cuentas para más o menos sacar algún valor razonable, y qué sé yo, para básicamente demostrar que sabíamos de qué estábamos hablando cuando hacíamos una cuentita con respecto al, por ejemplo, la capacidad específica del agua, al calor específico del agua. Entonces, ¿cuál es la complejidad algorítmica de, si se quiere, el calor específico, la representación del calor específico del agua? En el caso de una tabla que tiene 100 entradas con dos columnas cada una y asumimos que los valores que representamos tanto de temperatura como calor específico los representamos en un string que tiene 5 caracteres, por ejemplo 100.0 para, digamos, nos damos la libertad de poner un decimal para representar dos decimales, 90.93, es decir, es una manera bastante poco eficiente, digamos, por ahí de almacenar números, pero lo hacemos para simplemente conservar la definición anterior de complejidad algorítmica, que era la longitud del string. Entonces, guardamos 100 entradas con dos columnas, cada columna con 5 caracteres cada una, es decir, 10 letras por entrada. Son 100 entradas, tenemos 1000, de mínima tenemos 1000 caracteres de complejidad algorítmica. Y digo 1000 caracteres de mínima porque nosotros no tenemos una noción de cómo tenemos que leer esa tabla. Es decir, 1000 caracteres sería solamente la representación de todo este gran string de la tabla puesta en un string, básicamente. Bien, entonces, ahora imaginemos que nosotros ploteamos, ¿no? Ese calor específico versus la temperatura. Y lo que observamos es que la tendencia, digamos, que sigue nuestro calor específico en función de la temperatura, es algo parecido a lineal, a una relación lineal. De hecho, yo lo que establecí acá es, para simular, digamos, esta data de la tabla, como no querían buscar una tabla, un data frame ya cargado y un CSV ya cargado, simulé una relación lineal de pendiente 2 y de, digamos, un desplazamiento, un bias de 4. Entonces, a eso le sumé un error normal alrededor del punto, el punto que trazaría la recta 2 y 4. Para precisamente ver que nosotros, si nos encontrásemos dibujando esta tabla, nosotros claramente diríamos, che, yo prefiero aproximar mi calor específico en función de la temperatura, ahorrándome un montón de complejidad algorítmica a la hora de, digamos, para escupir mi próximo valor. Yo tengo la posibilidad o de mirar una tabla o tengo la posibilidad de agarrar y tirar con, en esencia, dos valores, que es la pendiente y la ordenada al origen. Creo que el nombre de B en una función lineal se llama ordenada al origen. Yo no lo recuerdo, yo lo suelo llamar bias por sesgo del rubro. Bien, digamos, la complejidad algorítmica de nuestra nueva apreciación sería, de nuevo, de mínima con dos parámetros, con dos valores muy aproximados, ¿no? O sea, dos caracteres, dos números, podríamos más o menos aproximar nuestra pendiente y nuestra ordenada al origen. Seguramente no es suficiente porque nada nos garantiza que nuestra pendiente o nuestra ordenada al origen puedan ser representados con un carácter, tal vez el número con decimales, tal vez es un número mayor a 10 y hay que usar necesariamente dos caracteres y qué sé yo. Pero lo cierto es que nosotros vamos a tener que nuestra complejidad algorítmica es
órdenes de magnitud menor. ¿Por qué? Porque nosotros precisamente estamos haciendo una aproximación. Estamos considerando que nosotros podemos encapsular nuestro fenómeno en una manera más eficiente en términos de complejidad algorítmica, en términos de cuánto cuesta recuperar, digamos, esa información. Porque para recuperar la información que existe en una tabla necesitamos necesariamente tener la tabla a mano, a disposición. Y eso de por sí es costoso. Entonces, habiendo dicho esto, podemos volver a hablar un poco sobre aproximación para problemas de RL. Podemos usar digamos, esta noción de aproximación, esta intuición generada sobre la aproximación, la podemos volcar sobre reinforcement, que es nuestro tema de estudio, ¿verdad? Y como de costumbre, no tapo más el título, lo que casi siempre empezamos haciendo es estimar. Si ustedes ven la Biblia o ven cualquier otro libro, lo que se suele hacer al principio es primero estimar y después controlar. Porque al estimar nosotros no nos tenemos que preocupar por cambiar la política. Hay menos cosas que se mueven, entonces es mucho más fácil mostrarlas. La estimación, en el caso de, de, digamos, de formular a un problema de RL en términos de aproximación, es, como dijimos, intentar de encontrar algo que se le acerque a la realidad. Y la realidad para casi todos los problemas, por cómo lo formulamos, es que los estados cada estado tenga su propio valor. Uno rápidamente puede empezar a pensar en situaciones en las cuales eh, son, incluso no tienen cardinalidad propia de los números reales, por ejemplo, estos estados, cuando se trata de la posición de un robot. Eh, en lo más abstracto de lo abstracto, nosotros podemos entender que eso está localizado en R2 y R2 tiene cardinalidad más grande que el infinito de los números enteros, entonces sería más que inmanejable todavía. Por eso uno dice, seguramente con hacer alguna discretización me va a ser suficiente como para poder mapear un estado a un valor de estado. Entonces, ¿cómo se supone que vamos a hacer esto? Antes nosotros teníamos track de cada uno de los valores y cada vez que lo encontramos lo actualizamos y teníamos una formulita que ya la vimos en muchísimas partes del curso, que se trataba básicamente de que nuestro nuevo estimador consistía en nuestro viejo estimador más un ritmo de aprendizaje multiplicado por la diferencia entre lo que consideramos la nueva verdad menos el estimador que estamos asumiendo. Entonces siempre nos movíamos a un ritmo tasa de aprendizaje hacia el estimador, hacia el nuevo valor de verdad. Uno puede ver que a la hora de escribir este paso de actualización, uno podría decir que para cada estado que nos encontramos, nosotros tenemos un update. Es decir, para cada paso nosotros tenemos definido un paso de actualización que depende del método que hayamos elegido. Nosotros, la clase pasada, observamos que lo único que nos cambiaba era la noción de verdad a la que nosotros estábamos contemplando. Entonces por un lado, tenemos el Monte Carlo, que es una estimación sin bias del retorno descontado, perdón, de las recompensas descontadas a futuro para una tarea episódica. GDT lo llamamos. Para el caso de T0, como se trataba de un método de bootstrapping, lo que veíamos era que nuestro update, es decir, nuestro target, era la recompensa obtenida en la experiencia más un factor de descuento por el valor bootstrapeado del próximo estado al que nosotros llegaremos. Y la extensión de T de 0, digamos, del algoritmo de diferencias temporales, era TDN, donde nosotros veíamos la posibilidad de hacer un approach mixto montecarlesco hasta el paso n, T más n, y después usar un valor bootstrapeado. Entonces, uno podría ver cada par de estado y update, que de hecho acá está para estado y update. Esto está feo, quedó feo por un motivo. A ver qué viene ahí. S y U. ¿Por qué tan feo? Ah, le faltó el cuadro. Uf, peor. Bueno, como siempre es costumbre, vamos a editar en vivo nuestra... Vamos a hacer así. Sí, vamos a editar en vivo nuestro texto porque si no me lo olvido y nunca queda actualizado. Entonces,
nosotros estamos diciendo básicamente que para cada par de estados y podemos ver cada par de estado y update como un par de puntos en un conjunto de entrenamiento de una tarea supervisada. ¿Por qué? Porque cada estado va a tener su correspondiente update. Es decir, nosotros vamos a saber para cada situación en la que nos encontremos una noción de verdad, si se quiere. Entonces, uno podría pensar en usar las mismas ideas que se usan en aproximadores de funciones para estimar funciones eh, en, en paradigmas de aprendizaje automático como puede ser Deep Learning o Machine Learning clásico y demás. Podemos agarrar, digamos, y migrar esas nociones hacia SIU, hacia nuestro update y hacia nuestro estado para definir esta ground truth, digamos, esta verdad subyacente que básicamente nos habilita a hacer la migración punto a punto de esas técnicas a los problemas de RL y de hecho nos permite usar y generalizar a la aplicación de, por ejemplo, el uso de redes neuronales profundas para hacer esta estimación. No sé si recuerdan o si lo vieron de esta forma, pero las redes neuronales son aproximadores universales. Hay que cumplir un par de condiciones para transformarse en aproximadores universales. Y como lo dice el nombre, esa universalidad también cubre nuestro valor de estado bajo la acción de una política. Entonces, ¿cuáles son los puntos que hay que tener en cuenta aquí y que yo los señalo porque también están mencionados en la Biblia y son importantes a tener en cuenta para notar las diferencias con respecto a aplicar estas técnicas en problemas donde hay datasets fijos y los problemas de RL? El primero es lo que acabo de mencionar, que es que en el paradigma de aprendizaje supervisado casi siempre nuestro dataset es fijo y nosotros vamos reviéndolo una y otra vez a medida que vamos entrenando, mientras que Reinforcement aprende de una manera un poco más incremental y online, donde a partir de nuestra experiencia, y la experiencia más que nada la que la gente realiza, nos empieza a popular de información nuestra base de datos, si se quiere. Entonces nuestros métodos deberían tener en cuenta eso. Por otro lado, los problemas de RL suelen ser no estacionarios. Entonces, los aproximadores deben tener eso en cuenta. Es decir, cuando aplicamos técnicas como temporal differences, que usa factores de bootstrapeo, nuestros pares de update no van a ser los mismos para el mismo estado todo el tiempo, porque el update contempla valores de estado que están siendo calculados y actualizados a medida que pasa el tiempo. Entonces, van a evolucionar a lo largo del tiempo. Habría que tener en cuenta esto solamente para garantizar convergencia al óptimos locales de nuestra función de costo en el uso de algoritmos de aprendizaje supervisado. Pero habiendo sacado ese susto, digamos, y habiendo solamente señalado para tenerlos en cuenta por si acaso, estamos listos para definir cuál va a ser nuestro objetivo de aprendizaje o en algún sentido cuál va a ser... bueno, nuestro objetivo de aprendizaje lo conocemos, pero podemos empezar a formular cuál es tal vez este título está un poco mal en el contexto de estimación. ¿Por qué digo esto? Porque lo que vamos a empezar a ver es qué es lo que nosotros estimaríamos como costo que nuestro paradigma supervisado para RL querría reducir. Es decir, nuestros algoritmos de reinforcement que ataquen problemas formulándolos como problemas de aprendizaje supervisado necesitan minimizar algo. El objetivo del aprendizaje es... el objetivo del aprendizaje es precisamente propio del control. Cuando estamos hablando de estimación, acá este título debería ser el objetivo de la estimación. Vamos a escribirlo. Ya está. Vamos a hacer el objetivo de la estimación. El objetivo de la estimación es reducir un costo. Vamos a ver que en el caso del control va a ser también el objetivo de la estimación el objetivo del control reducir un costo, pero vamos a hablar con propiedad para definir de qué se trata, digamos, esta función de costo que nosotros vamos a querer minimizar y que esperamos que nos permita recuperar el valor del estado bajo la acción de una política PI. Entonces, uno podría instanciar en una primera instancia, valga la redundancia, en una primera medida, podría instanciar al costo como la diferencia entre mi valor real de estado menos una aproximación, que la llamamos B sombrerito,
de S y de W para dar a entender que lo que representa nuestra aproximación es una función que toma tanto al estado como a un vector de parámetros, que ese vector de parámetros W en negrita representa un espacio de diseño, un dominio en el cual nosotros nos podemos mover para parametrizar nuestro aproximador. Es un reino que tiene sus limitaciones en función de cómo definamos ese aproximador. Bien, hay algo igual que es un poco curioso que nosotros no estamos mencionando, no mencionamos hasta recién, que es que antes nosotros teníamos que los estados eran independientes en el sentido de que los retornos asociados a un estado no tienen nada que ver con los retornos asociados a otro estado, porque aparecían distintos en la tabla. Incluso si las técnicas eran de bootstrapping, la idea de tenerlos separados es que la actualización de un estado no modificaba de manera, digamos, de manera directa a todos los otros estados. Sí es cierto que la idea de hacer una aproximación para cada uno de los estados en los métodos tabulares era tener en cada uno de esos estados un valor asociado al retorno esperado siguiendo una política. Y en ese sentido es independiente de los otros estados, por más que se usen técnica de bootstrapping, porque los otros estados están queriendo hacer exactamente lo mismo y trabajan con la estructura subyacente de nuestro mundo, que es la dinámica de transición, que es la que nos devuelve las recompensas. Pero en el caso del aprendizaje automático, la formulación de aprendizaje supervisado para tareas de RL, nosotros tenemos que, a la hora de toquetear nuestra W, digamos que es nuestro parámetro libre, nosotros vamos a necesariamente estar tocando la estimación de todos los otros valores. Y eso es un poco un problema, porque en el caso anterior nosotros teníamos que, una vez que nosotros terminábamos, quedaban básicamente todos aislados en nuestra pequeña tablita, o no tan pequeña. Ahora, cada cambio va a tocar el valor de todos los estados subyacentes. Por eso uno querría en problemas en los cuales el espacio de estados es inmenso, uno querría tomar un costo que no sea equitativo por estado. ¿Por qué? Porque a uno no le interesa aproximar bien valores de estado en estados que no van a ser importantes para el desarrollo de nuestro algoritmo. Nosotros desde por ahí postulamos un problema em, que es como el ajedrez, por ejemplo. Y vemos todas las posibles combinaciones de piezas en el tablero y escribimos con la notación reducida las posiciones del tablero, pero alguien viene y nos dice, che, fíjate que hay ciertas posiciones, por ejemplo, del endgame, que no se llega nunca, porque es muy raro que queden, no sé, queden un rey y un peón así y otro acá. Es muy extraño. Entonces, uno podría tomarse el lujo, digamos, de tener cierto. Ser un poco parcial con respecto a qué peso le asigno a estimar cada uno de los estados. Entonces, uno querría, por ejemplo, las cosas que me encuentro muy seguido, quiero poder estimarlas bien, y las cosas que no me encuentro tan seguido, no quiero ser un burro y pifiarle por millas, pero quiero más o menos no preocuparme tanto, digamos, no quiero ponerle tanto poder de cómputo de mi aproximador a esos puntos que no van a ser visitados. No quiero malgastar mis recursos. Un problema de recursos. Nuestros aproximadores tienen representaciones limitadas, es decir, no pueden representar todo el espacio de estados. Tienen una cierta capacidad, si se quiere, y nosotros queremos meter esa capacidad, digamos, meter esa energía, ese gasto, si se quiere, en los lugares que nos importen. Por eso el objetivo de la estimación, y de manera análoga lo vamos a ver en control, el objetivo del control es poder pesar en función de un parámetro que lo llamamos MUDS, que en esencia es la distribución de probabilidad sobre los estados, la distribución estacionaria de probabilidad sobre los estados. Que no es una manera más fancy de decir cuál es la distribución, cuál es la probabilidad de encontrarme en un estado u otro. Entonces, el peso que va a tener nuestro costo, nuestra aproximación va a ser muy mala si a los valores que ocurren muchas veces el error de la aproximación es muy grande. Pero si el error de la aproximación es muy grande para estados que no se encuentran nunca, esa mu va a ser un 0 y no nos va a importar. Entonces nuestro aproximador va a estar en lo correcto. Bien. Esto vale la pena aclarar que también nos salva un poco las papas a veces cuando no tenemos bien definido nuestro espacio de estados. Tal vez en el ajedrez tenemos como un estado posible
que una pieza esté volando en el aire, y si nosotros entrenamos en función de una función de costo que tome en cuenta la posibilidad de que existan esos estados, a ese estado que es imposible le van a poner un cero por delante, si se quiere, y no nos va a importar. Entonces, no nos va a importar estimar bien ese estado, y nuestro aproximador de manera automática, si se quiere, va a descartar la injerencia que tiene ese estado sobre el costo. Y como nosotros estamos aprendiendo en función del costo, aprendiendo a estimar o aprendiendo a controlar, no nos va a importar y vamos a estimar solamente, vamos a terminar aprendiendo para lo que nos importa. Estamos dirigiendo nuestro aprendizaje para la estimación o para el control. Bien, habiendo dicho eso, terminamos con esta primera parte de la clase 5. Y en la parte que viene vamos a estar charlando un poco sobre métodos que ya por ahí han sido vistos en otras materias, pero aplicados al problema de RL. Los vemos la próxima.